Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Que les habla la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema para el día de hoy es la puerta de los caballos, la puerta oriental y el antisemitismo. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y YouTube a nombre de Señales antes del fin, también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en vivo en nuestros estudios bíblicos y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirada Sion, Señales antes del fin, y un canal en YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente y poder compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios ya vamos casi terminando las puertas de Jerusalén. Aquí es donde ya empieza aún lo más profético de las puertas. Hoy vamos a ver la puerta oriental, que se va a dar cuenta que estamos muy cerca de la venida del Señor. Damos gloria a Dios, vamos a orar al Señor para que ministre su palabra. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder juntos compartir la palabra del Señor. Te doy gracias por tu misericordia y porque nos has hablado a nuestro corazón y a nuestra mente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar de inmediato a ver la puerta. Primero vamos a ver la puerta de los caballos. Damos gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. La Biblia dice en Salmos 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Gloria al Señor. Vamos a continuación a ver Nehemías capítulo 3, versículo 28. Dice la escritura, los sacerdotes reconstruyeron la puerta de los caballos y el tramo de la muralla que estaba frente a su casa. Versículo 27, vamos a leer ahora. Los tecoitas reconstruyeron el tramo que está frente a la torre que sobresale y la muralla de Ofel. Entonces vamos a ver varios elementos. Primero dice los tecoitas y después los sacerdotes. Hay dos grupos de personas que reconstruyen esta puerta. Entonces, vemos que la puerta de las aguas lo restauraron los sirvientes del templo, lo que vimos en el estudio pasado. Para la puerta de los caballos la restauran los sacerdotes con Nehemías, que significa pues los creyentes que tengan una relación con el Espíritu de Dios. Nadie que no tenga relación con el Señor puede reconstruir ninguna puerta, ¿verdad? Vemos que Nehemías fue llamado por Dios a reedificar una ciudad y los muros y las puertas, pero al mismo tiempo él estaba reedificando las familias. Fíjese que importante es esto. Es cierto, Dios nos ha llamado a nosotros a reedificar fuera, ¿verdad? Fuera de la iglesia, fuera de los templos, ¿va?
pero el Señor dice primero que Él está llamando a reedificar las familias. Vemos qué interesante es que cuando ya habían amenazas de parte de Sanbalat, ¿verdad? Que si él seguía reconstruyendo, pues los iba a atacar. Vemos que Nehemías dice que póngase cada uno en la puerta de su casa, ¿va? A reconstruir, pero a vigilar que nada pueda suceder. Y qué labor más, digamos, más grande la que tuvo que tener Nehemías, ¿verdad? Mire la carga, digamos, podemos decir, la carga que va sobre los hombros. Pero cuando vemos la vida de Nehemías, para él fue un deleite, ¿va? No lo sintió como carga, a pesar de que muchas veces fue amenazado. Pero mire, pues los sacerdotes con Nehemías figura los creyentes, ¿va? Pero no cualquier creyente, sino el que tenga relación con el Espíritu de Dios, ¿va? Ahora, ¿por qué se llamaba así esta puerta? Porque era la que usaban los jinetes, ¿verdad? Con los jinetes cuando regresaban de la guerra, ¿ves? Esta puerta daba justo al palacio real, ¿verdad? Vamos a decir. Entonces, el caballo, fíjese qué importante. El caballo nos habla de tres cosas importantes: de fuerza, valor y orgullo. ¿Qué nos habla la Biblia para poder restaurar esta puerta? Primero, dejar a un lado nuestro orgullo, ¿va? Segundo, no confiar en nuestra fuerza, tampoco confiar en nuestro valor, sino solamente lo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida eso y creemos nosotros que con nuestras propias fuerzas vamos a lograrlo todo, ¿va? Y cuando nos damos cuenta es un rotundo fracaso lo que estamos haciendo. Pero Dios siempre es bueno y manda a sus siervos para dar una palabra y que realmente qué es lo que está sucediendo, aunque es más importante también saber que el siervo que nos da la palabra no sabe nada de lo que estamos pasando, ¿va? Y eso es aún mejor, porque entonces corroboramos que Dios mismo es el que nos está llamando la atención a través de otro siervo, ¿va? Entonces imagínense, la puerta de los caballos, ¿va? Uno entra victorioso, pero sabiendo de que no fue con nuestra propia fuerza, sino que la fuerza vino de Dios, ¿va? Entonces, al momento de restaurar esta puerta, lo que el Señor nos habla a través de Nehemías, primeramente es dejar a un lado el orgullo. Proverbios 29-23 dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Bueno, entonces la Biblia nos dice también lo que Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿verdad? Soy manso y humilde. Entonces eso nos habla de que debemos dejar el orgullo, porque si nos creemos autosuficientes, no lo vamos a lograr, ¿verdad? Eso es pecado, definitivamente el orgullo es pecado. Y Dios aborrece toda clase de pecado y eso impide que uno avance más, ¿verdad? Entonces usted puede ver las imágenes ahí, ¿verdad? Que el orgullo es una carga tan pesada que, como cualquier otro pecado, ¿verdad? Que el Señor nos está extendiendo la mano, pero no nos queremos soltar. Y eso hace un contrapeso, ¿verdad? Nos inutiliza una mano para poder agarrar la del Señor, ¿verdad? Entonces, cualquier pecado que está regado en el corazón es muy difícil, muchas veces soltarlo, demasiado difícil sin la ayuda del Señor. No confiar en nuestra propia fuerza es el punto número 2. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Entonces, al final podemos ver que nuestras veredas no son todas correctas, ¿verdad? Están torcidas. Estaba volviendo a repasar sobre la parábola de la higuera. Gracias a Dios, aparte de lo que ya hemos dado en algunos estudios, pues estuve repasando nuevamente y pude encontrar otros detalles en cuanto a la parábola de la higuera que se van a ir relacionando, porque en sí la higuera era un palo torcido.
no era recto, era torcido. Israel, como figura de la higuera, en sí mismo es torcido, al igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos plantíos de Jehová, pero cuando suceden estas cosas en nuestra vida, no sé qué evidencia realmente que somos también un palo torcido. Pero el Señor dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero primero, los requisitos, ¿va? Primero es fiarse, ¿va? Fíate de Jehová. No apoyarse en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas. Reconocerlo. Y entonces hasta ahí, entonces Él sí va a enderezar las veredas. También el otro punto es no confiar en nuestro valor, en nuestro esfuerzo o valor, o nuestro brío, ¿va? Que es pasajero. Dice la escritura en Hechos capítulo 4 versículo 3. Entonces viendo el denuedo de Pedro, entonces ahora aquí arriba podemos saber que es de nuevo, ¿verdad? El denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero ese brillo no era el de ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque dice más arriba en el versículo 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo. Entonces no era el brillo de ellos mismos. Si hubiera sido el brillo de ellos, no, la gente no los hubiera reconocido que había estado con Jesús, no se hubiera podido, ¿verdad, siervos? Entonces ya vimos, ¿verdad? No confiar en nuestra fuerza, son las características del caballo, ¿verdad? Entonces vimos anteriormente que el caballo significa fuerza, también significa guerra. Entonces, usted y yo sabemos que la vida del Hijo de Dios es una constante guerra espiritual mientras estamos en esta tierra. En Efesios 6, versículos 10 al 12, todos conocemos este pasaje sobre la armadura de Dios. Y ya vimos el estudio de que no es otra armadura, ¿verdad? Sino que ya sabemos que la armadura de Dios es la vestidura sacerdotal que nos muestra en la figura de Aarón, ¿verdad? Esa vestidura es la verdadera armadura de Dios. No es que dentro o encima de esa armadura haya otra, ¿verdad? Como se ha planteado otras veces. Entonces, si Dios nos ayuda a restaurar esta puerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces ahí Dios va a pelear nuestras batallas. Entonces, cuando nosotros peleamos nuestras propias batallas, lo que significa es que no hemos restaurado la puerta de los caballos. ¿Por qué salimos derrota tras derrota? Es porque la puerta de los caballos en nuestra vida no ha sido reedificada. Y eso nos da una advertencia de que no hemos tenido una estrecha relación con el Espíritu. Recordemos que los creyentes son los que reparan esa puerta, pero los que tienen comunión, dice, con el Espíritu de Dios, si no, no se puede. ¿Verdad? Imagínense, hijos. Entonces, tenemos que ver realmente por qué a veces hay derrotas en la vida del Hijo de Dios. Definitivamente también tenemos que poner nuestro esfuerzo. La Biblia habla en Josué capítulo 1, ¿verdad? Que esfuérzate y sé valiente, ¿va? Entonces, tenemos que poner nuestro esfuerzo. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, o sea, con amistad, ¿va? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues esta puerta, lo que simboliza ya reparada, es una sombra de nuestras victorias delante de Dios y cómo el Señor mismo ha derrotado al enemigo. Esta puerta que es restaurada, definitivamente el hijo o la hija de Dios no va a vivir en derrota. Entonces imagínense qué maravilloso es esto. Entonces ahora vemos que cuando hermanos nuestros luchan por no caer y siempre caen y siempre caen y siempre caen, se levantan y caen, se levantan y caen. Bueno, es evidencia de que esta puerta no ha sido reparada. Entonces miramos las cualidades del caballo, es en Job capítulo 39, versículo 19 al 25. Lo que dice acerca del caballo. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes?
¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes que me dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Entonces, mire, Job, el libro de Job nos da todas esas cualidades acerca del caballo. No es alguien miedoso el caballo, ¿verdad? Ese animalito no es miedoso, no retrocede. A pesar de que lo están amedrentando, dice ahí las escrituras, ¿va? A pesar que le ponen trompetas, a pesar que lo amenazan, dice que no le importa el sonido, no le importa y huele de lejos la batalla. O sea, vemos que nuestro Señor va a regresar así, va. Imagínense. Entonces, en base a estos pasajes, versículo 19 del mismo capítulo 39, nos habla de la fuerza y hermosura delante de Dios. ¿Qué dice el versículo 19? Distes tú al caballo la fuerza, vístete tú su cuello de crines ondulantes. Entonces, eso nos habla de la fuerza y la hermosura delante de Dios. El versículo 20 nos habla de su porte ante la lucha. Vamos a leer. Le intimidarás tú como la langosta. El resoplido de su nariz es formidable. ¿Verdad? Es su porte ante la lucha. Al versículo 21. De su valor y su dependencia de Dios, nos está hablando el versículo 21. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Entonces, eso habla de su valor y su dependencia de Dios. El versículo 22 dice que habla de que son creyentes que no vuelven atrás. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Versículo 23 habla de que aunque vea al enemigo armado, no se amedrenta, depende de Dios. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Ahora el versículo 24. La trompeta suena del cielo y el creyente está presto a oír su sonido. Entonces, la figura del caballo lo que habla es que el creyente debe estar listo siempre para la guerra. Por eso la armadura de Efesios capítulo 6 que nos habla Isaías y nos habla el libro de Éxodo, es la armadura sacerdotal, o sea, eso no se tiene que quitar, ¿va? Eso tiene que estar puesto siempre, ¿verdad, amados hermanos? Hechos 21, versículo 8 al 9 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entramos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué significa Felipe? Felipe significa amante de los caballos. Dice, miren lo que significa Felipe, amante de los caballos, y vemos cómo él confía en Dios, la característica del caballo. Pero también y también sus hijas, habla de su familia. Entonces vemos que Felipe, él sí había restaurado la puerta de los caballos, porque se veía reflejado en su vida, en lo que nos dice el versículo 8 y versículo 9. Qué maravilloso ejemplo. Entonces también tenemos otro ejemplo de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces vemos
que Pablo definitivamente antes de tener encuentro con Jesús, él era muy orgulloso, ¿verdad? Muy orgulloso. Recordemos que esa era una carga muy pesada, ¿verdad? Pero viene el Señor y lo tira de ese su caballo, ¿va? Del orgullo. Entonces hasta ahí el maestro le enseñó a depender a Pablo y lo vemos en todas sus cartas y lo enseñó a depender no de su propia fuerza, sino de la fuerza de Dios, dice. Y es evidenciada en su vida y en todo lo que él escribió, perito arquitecto de la iglesia, ¿va? Entonces, mire lo que dice este versículo, vamos a ver si lo logro leer ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravilloso saber que a lo menos tenemos poca fuerza, ¿va? Todavía. Y eso nos ha ayudado hasta en este tiempo que todos estamos viviendo, ¿verdad, amados hermanos? En el mundo, ver todas las cosas, digamos, horribles que están sucediendo también, ¿verdad? Pero vemos que el apóstol Pablo descubrió el secreto de la fuerza al reconstruir, igual que Felipe, ¿verdad? Al restaurar la puerta de los caballos. Entonces pudieron decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? A veces lo decimos y sabemos que no está restaurada esa puerta. Tenemos poca fuerza, ¿va? A lo menos esa poca fuerza, como vuelvo a repetir, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado. Con esto terminamos la puerta de los caballos. No fue tan largo porque ahora ya podemos saber qué es lo que significa. Damos gloria a Dios por eso. Entonces, amados hermanos, pasamos a la siguiente puerta. Entonces, aquí vamos a hablar unas cositas muy, muy maravillosas que el Señor nos ha enseñado. Vamos a espigar como lo hacía Ruth, ¿verdad? Dice que espigaba en el campo correcto, en el campo de voz. Esta puerta oriental es conocida también como la puerta profética. Qué tremendo eso, ¿va? En la antigua ciudad, ¿verdad? O las antiguas murallas de Jerusalén, esta puerta era conocida como la puerta oriental. Y vamos a ver su cumplimiento. En este tiempo que hemos estudiado, hace tal vez a mediados del año pasado, estudiamos un poco la guerra de los 6 días. ¿Ya? Esa guerra empezó del 5 al 10 de junio de 1967. En esta guerra, Israel se enfrentó a un ejército de 4 países árabes. Se enfrentó a Egipto, Jordania, Siria e Irak. Esta guerra era clave para un cumplimiento profético, ¿verdad? Para tomar posesión en sí de Jerusalén. Era una palabra que el Señor había decretado y establecido en su palabra para poder nuevamente formar un estado judío. Pero vemos que cuando se formó eso, amados hermanos, empezaron nuevas guerras en contra, en contra del pueblo de Israel. Cuando tomaron Jerusalén, vimos hace mucho tiempo también en el estudio del camino de Maús, ¿verdad? Cuando tomaron Jerusalén, un jefe rabino, el cual ustedes lo pueden apreciar ahí, que tiene ahí la Torá en sus manos, Shlomo Gorem, que era un rabino judío, pero también fue un militar, ¿verdad? De las fuerzas de las defensas de Israel. Cuando tomaron el muro occidental
de Jerusalén, él declaró unas palabras: hemos entrado al periodo mesiánico de Joel. Pero también, cuando él tomó, conjunto con el ejército del Señor, él citó las palabras de Ezequiel, capítulo 40, de versículo 1 al versículo 4. Pero él dijo antes de eso: la puerta oriental solo se puede abrir cuando venga el Mesías. ¿Y se llama, hermano? Esa fue una de las palabras que él dijo. Pero vamos a leer lo que dice Ezequiel, amados hermanos. Vamos a buscarlo con la ayuda del Señor. Ezequiel capítulo 40. Tiene su Biblia ahí, puede buscarlo. Gloria a Dios. Vamos a ver. Ezequiel 40, versículo del 1 al 4 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó ahí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Cuando este judío, vamos hermanos, Shlomo Gorem, declaró estas cosas, lo hizo basado en esa profecía basada en Ezequiel capítulo 40. Vemos que el profeta ve una revelación asombrosa del versículo 1 al versículo 4, fíjese ahora, es del futuro templo milenial. Ezequiel vio todo eso. Es maravilloso, ¿ves? Pero ahora observemos, en el capítulo 43 de Ezequiel se describe una visión de que el profeta tuvo la revelación de la gloria de Dios entrando a ese templo en la era milenial, ¿ves? Pero desde el oriente. Entró al templo, pero por la puerta del oriente. En todo el capítulo 43, usted lo puede leer, pero dice una parte de ahí: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, dice, que dice, usted lo puede encontrar ahí. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Pero mira el versículo 7. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. O sea, eso nos está hablando de ese tiempo milenial, ¿verdad? Donde ya no va a entrar nada de esas cosas. Pero lo asombroso es que va a entrar por la puerta oriental. Tiene que ser por ahí. Qué tremendo, qué revelación nos da esta puerta que está sellada hasta este tiempo. Esa es la única que está sellada y que no la han, digamos, ni intentado abrir, ¿verdad? Ni modificar para nada. Pero el Señor va a volver por esa puerta. Entonces, seguimos leyendo. Este hombre, que se llama Suleiman Kanunani, nunca había leído ese nombre, muy difícil, ¿va? Pero estar investigando encontré que este señor, ¿verdad? Dice la historia que cuando los turcos conquistaron Jerusalén en el año 1517, bajo el liderazgo de este hombre, que le decían el Magnífico, le decían,
este hombre lo que hizo, dice que fue que ordenó que los antiguos muros de Jerusalén fueran reconstruidos. Y en medio de esa construcción ordenó que la puerta oriental fuera sellada con piedras. Fíjese. ¿Por qué hizo eso este hombre? Porque esta orden no se le surgió de la nada a él, ¿verdad? No se le ocurrió en el momento, sino que él tenía un porqué, lo estaba haciendo. En el momento en que él estaba ordenando que se construyeran los antiguos muros de Jerusalén, dice que en medio de eso, él escuchó un rumor que se estaba esparciendo sobre Jerusalén, de que el Mesías ya venía, ¿ves? Eso fue lo que escuchó él, que el Mesías ya venía. Entonces dice que lo que hizo este hombre fue que reunió a varios rabinos, ¿verdad? Y les pidió que le hablaran sobre el Mesías. Ya, esta es casi la misma escena que tuvo Herodes, ¿verdad? Cuando llegaron los magos, ¿verdad? Del Oriente. Dice que qué importante es esta figura, porque los magos que habla de la Escritura venían del Oriente, ya sabemos quiénes eran ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo vimos una vez. Ellos venían del Oriente, entonces Herodes dijo a que le hablaran más del rey de los judíos. Y Herodes mandó a llamar a algunos maestros de las escrituras para que les explicaran dónde estaba esa profecía. Entonces lo mismo sucedió con este varón, ¿va? Al escuchar esos rumores, él juntó a varios rabinos para que le hablaran sobre el Mesías. Entonces estos rabinos le describieron al Mesías como un gran líder militar que sería enviado por Dios desde el Oriente. Fíjese. Eso fue lo que le dijeron los rabinos. Y que él entraría por la puerta oriental y que el Mesías que entraría por esa puerta libraría al pueblo judío, ¿verdad? De todo el control de los extranjeros. Entonces, cuando este hombre escuchó esto, dice que dijo, voy a sellar esa puerta, dijo, le voy a poner fin a esa esperanza judía. Vamos a cerrar esa puerta. Y fue sellada, ¿ves? Pero no solamente hizo eso, sino que enfrente de la puerta oriental que él selló, dice que él colocó un cementerio musulmán enfrente de esa puerta, porque él sabía que ningún judío se iba a contaminar con algo muerto, ¿va? Que no iban a caminar a través de ese cementerio musulmán para no contaminarse. Mire el pensamiento que tuvo este hombre, ¿va? Entonces, desde ese momento, la puerta ha permanecido sellada y enfrente hay un cementerio, ¿va? No sé si mi hermana eh, Silvia al final puede corroborar eso, ya que ella tuvo el privilegio de ir a Jerusalén, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero hasta este tiempo esa puerta sigue, sigue sellada. Definitivamente no es una coincidencia que esta puerta esté sellada, sino que es algo, o como dicen, una incidencia de Dios, ¿verdad? Que esta puerta va a ser abierta hasta que el Mesías regrese nuevamente. Estamos viviendo los tiempos finales, tiempos aplastantes, dice en una versión, tiempos postreros, de lo que hablaron los profetas, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Estamos a la espera del arrebatamiento de la iglesia, del pueblo del Señor, y solamente así esa puerta será abierta. Y dice que qué tremendo es eso, ¿verdad? Mire qué maravilloso. En Salmos capítulo 24, versículo 7 habla de esa puerta. Es un salmo que creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Donde dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este salmo es un adelanto, como ¿cómo se le puede decir? Una premisa del cumplimiento futuro, de la restauración de esta puerta. ¿Se da cuenta? Eso todavía va a permanecerse ya, del oriente, ¿ves? Tenemos que prestar atención cuando la Biblia dice también
en Génesis que el huerto del Edén estaba puesto en el oriente. Pero ya sabemos que hay un mensaje profético en cuanto al oriente, y el oriente nos habla la palabra que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, Nehemías capítulo 3, versículo 29 dice, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, en frente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Sechanías, guarda de la puerta oriental. Esta puerta era la que daba directamente al templo, que daba directamente para entrar al templo. Qué maravilloso. Así como el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Así también la puerta de entrada del templo debía dar al oriente, amado hermano. Nosotros estamos desubicados muchas veces. Hablábamos en estudios pasados, ¿verdad? En la puerta de la fuente. A veces no hay revelación de las escrituras. Hablamos de que tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Abundantemente, pero a veces se lee no estando en el oriente. Entonces, por eso no entendemos muchas veces nada. Entonces, si estamos en el oriente, vimos en Nehemías, sí, pues en Nehemías vimos cuando el pueblo del Señor, Edras, en el púlpito, leyó las escrituras desde el alba hasta el mediodía, pero estando en la puerta que apuntaba hacia el oriente. Entonces la gente ahí entendió que estaba mal, lloró y también lloró de alegría de haber entendido lo que se les había leído, pero era porque estaban en la dirección al oriente. Entonces, esta puerta es maravillosa, tiene un significado maravilloso, es una puerta profética que está relacionada con la segunda venida del Señor, dice, o el regreso del Señor, cuando Él, mire lo que estoy hablando, la segunda venida del Señor cuando Él regrese y vaya a poner los pies nuevamente en el monte de los olivos, ¿verdad? Cuando vemos en la escritura también, mire qué maravilloso, en Hechos capítulo 1, del versículo 9 al 12 nos habla qué es lo que sucedió ahí en su primera venida. Directamente o frente al monte de los olivos se encontraba la puerta del oriente. Y vimos anteriormente que ahí es donde el Mesías entrará nuevamente a Jerusalén. Dimos gloria a Dios. Entonces, esta puerta todavía está cerrada. Mateo 24:3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿En qué señal habrá de tu venida y del fin? Estas tres preguntas también nuestro pastor ya el pastor Luis las ha explicado abundantemente. Pero imagínense, fue estando en el monte, en dirección a la puerta oriental. Pero ahora esta puerta está cerrada, ¿verdad? Jerusalén, vemos en la historia, fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Entonces vemos que la ciudad definitivamente quedó desolada. Y con el tiempo, poco a poco, esta ciudad de Jerusalén fue ocupada por los árabes, que es lo que hemos visto también. Después de que se fue ocupada por los árabes, comenzó a originarse el, el islamismo en el siglo VII. En ese siglo comenzaron los musulmanes a construir en el monte Moria, esa mezquita que vemos ahí, ¿va? La mezquita de a mí me cuesta repetir esos nombres, ¿va? Al-Aqsa o Al-Qasa, no sé cómo se pronuncia, donde se encuentra ese domo, el domo de la roca, donde se cree que está la roca sobre la cual Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero imagínense, desde hace tiempo está posesionada. Me llama la atención que en este tiempo que Israel ha sido restaurado como nación, algunos judíos, o en el momento de la declaración de un Estado independiente de Israel, dijeron que Israel quedaba en libertad de culto, cualquiera podía tener
tener cualquier religión dentro de Israel. Eso nos habla de que todavía la restauración interna del pueblo del Señor no ha sucedido, solo la física. Que vemos que está también plagada de religiones, ¿verdad? Pero fíjese, pues, para evitar que cualquier persona pudiera entrar directamente a esta mezquita, ¿verdad? Definitivamente, el objetivo de ellos fue haber sellado esta puerta oriental en el año 810, dice. Mire cómo va entrando la historia acá. Y esta puerta es muy diferente a las que hemos visto, amados hermanos. Aquí ya cambia todo. Aquí ya cambia, porque esta no la podemos nosotros reparar. Lo único que podemos hacer, fíjese qué interesante esto. Esta no la podemos nosotros restaurar ni reedificar porque solo es por Yeshua, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es sentarnos en el monte de los olivos, ponernos en la posición correcta al oriente para poder entender cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin. Bueno, si queremos entender realmente el tiempo final que estamos viviendo, debemos estar sentados en el monte de los olivos, ¿verdad, amados hermanos? En la dirección correcta. Si estamos por otro lado, no vamos a tener nada. Puro sueño, dice alguien, ¿va? Nada, nada, vamos a dormir. Entonces, el enemigo sabe lo que ha hecho. Así como estos musulmanes tuvieron la idea de hacer todo eso, amado hermano. Qué terrible, ¿va? Para que no se pueda entrar. Después es un cumplimiento que el Señor ha dejado en su palabra. Veamos que Ezequiel 44, versículo 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Ezequiel lo vio y me dijo, Jehová, esta puerta estará cerrada. ¿Verdad? Eso no es porque, digamos, en este momento que los musulmanes lo hicieron por voluntad propia, no, todo es controlado por Dios. Dios usó a Nabucodonosor, usó a otros reyes, ¿verdad? A Ciro, pero a favor, ¿verdad? Eh, ¿Cómo no va a usar a hombres diferentes a él para cumplir su palabra, ¿verdad? Me dice, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre. Por eso Dios lo dijo, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Fíjese, amor hermano. Lo increíble es que también la historia habla de que el diseño original de esta puerta no se conoce. La que tiene ahorita Jerusalén, pues eh, lo dejan como en duda, ¿verdad? Digamos que así era la puerta, pero vemos que son dos, cuando vimos en la foto, son dos puertas las que se miran ahí, ¿verdad? Que son selladas. En la actualidad tiene dos puertas. Pero fíjese que algo muy importante. Aún, mire, como dice la escritura, aún los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque los musulmanes, fíjese, dice que ellos reconocen, fíjese lo que dicen ellos reconocen que esta puerta oriental está relacionada con el juicio final, dice. Mire lo que Dios dice. Y por esa razón dice que ellos pusieron los siguientes nombres a esas puertas. Los musulmanes le pusieron esos nombres a la puerta. ¿Cuáles nombres le pusieron? La puerta del arrepentimiento y la otra la puerta de la misericordia. Los musulmanes le pusieron nombres. Reconocen que esa puerta habla del juicio final. La Biblia lo establece. No están lejos de la verdad. ¿Ya? Lo que pasa es que como tienen un corazón endurecido, todavía también, ¿verdad? No quieren aceptar ni creer. Pero aún así ellos en su interior lo ven, así como el pueblo judío. Mucho pueblo judío que todavía está vendado, pero en lo más interior de su corazón saben que usted y yo somos sus hermanos y que nuestro Mesías, que es Yeshua, es el mismo redentor de ellos, pero ellos lo saben
en lo más profundo del corazón, pero todavía no lo quieren, como dicen aquí, no quieren dar su brazo a torcer, va. Pero miren los musulmanes, eh, ¿y nosotros qué? Nosotros, bueno, gracias a Dios que en este tiempo nos ha estado enseñando el Señor, ¿va? A poder ver qué es lo que significa esta puerta. Pero solo de ver los nombres que le pusieron ellos, ¿va? La puerta del arrepentimiento y la puerta de la misericordia, ellos saben que todavía hay tiempo, ¿verdad? Dios quiera, ¿verdad? Como dice la Escritura, Dios no quiere que perezca nadie, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Aquí hay algo muy importante. En Zacarías capítulo 14 nos habla del Valle de Cedrón, ¿verdad? Que lo vimos, que el Valle de Cedrón era el lugar donde se iban a echar las cenizas de los ídolos que se quemaban, que venían de Jerusalén, que se despedazaban y se quemaban. Todos esos restos los iban a echar al Valle de Cedrón. Pero delante de la puerta oriental, para abajo, cuando vemos el mapa, para abajo, se encuentra este Valle de Cedrón. Este Valle de Cedrón está entre el Monte de los Olivos y el Monte Moria. Mire qué interesante. Pero ese valle, definitivamente el Señor lo va a cruzar, ¿ves? Cuando Él regrese, para poder entrar por la puerta oriental. Quiere decir, amado hermano, que es el momento donde se llevará a cabo el juicio de las naciones, ¿ves? Por eso los musulmanes lo ven. Es la puerta del juicio final. Definitivamente, Dios yo digo más o menos, ¿verdad? No sé si estará bien, pero Dios menos les está dando alguna luz para que se arrepientan, ¿verdad? Lastimosamente no van a ser todos, ¿verdad? Pero imagínense, cuando el Señor venga y cruce por ese lugar, es donde juzgará a las naciones, ¿verdad? Del versículo 1 al 11 de, de Zacarías. No vamos a leer. Aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos. ¿Eso se da cuenta? En el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, del rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Esta acá nos habla, ¿ah? Cuando dice la escritura que las potencias de los cielos, ¿verdad? En Lucas capítulo 21, ¿verdad? No estoy mal, no me corrigen. Eh, y las potencias de los cielos. Entonces aquí nos habla lo mismo. Las luminarias se oscurecerán, el sol se oscurecerá, la luna y las estrellas y todo lo que vemos, el colapso, ¿verdad? De las galaxias y todo cuando el Señor regrese, ¿verdad? Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín. Qué maravilloso, ¿va? Hemos visto quién es Benjamín, vamos hermanos. Ahora,
poco a poco comprendemos más el vocabulario del Señor cuando aparecen estos nombres. Ahora usted va a entender, y yo, juntos, ¿verdad? Todos vamos a poder comprender cuando la Biblia nos muestre la palabra oriente. Entonces vamos a poder saber a qué se está refiriendo, ¿va? En el área profética. ¿Va? Por supuesto, Dios puede dar más enseñanzas en diferentes temas, ¿verdad? Porque su escritura, su palabra es muy amplia. Pero cuando usted estudie proféticamente la escritura y parezca oriente, usted va a saber a qué se refiere. Entonces sigo leyendo. Dice, y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo. Aquí hay otra puerta que vamos a ver ya más abajo. Después, va, estos estudios que vienen, vamos a ver la puerta del ángulo. Y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición. Y Jerusalén habitará en seguridad. ¿Cuándo Jerusalén habitará en seguridad? ¿Cuándo? Ahorita no. ¿Usted cree que Jerusalén está segura? ¿No? Está en guerra, ¿va? Pues Israel está en guerra. A veces quieren ser tratados de paz los árabes o los musulmanes. No, amado hermano. Ahora porque quieren envolver a Israel con tratados de paz aquí y allá, pero el objetivo es el mismo, aniquilar al pueblo del Señor. Pero quieren hacerse pasar como hermanos, ¿verdad? Pero no es así. La palabra de Dios se va a cumplir. Pero antes que venga la restauración de Israel, se va a desatar algo muy importante en el valle de la decisión. Pues, vamos a Joel, capítulo 3, versículo 11 al 14. Ponga bien esto y márquelo en su Biblia. Antes de que se venga la restauración, digamos, lo que falta es la restauración interna del pueblo del Señor. La restauración física ya está cumplida. Ya hay una nación, ya hay un Estado de Israel. Pero para que se cumpla la restauración interna completa del pueblo del Señor, va a suceder algo en el valle de la decisión. Dice, apresuraos y venid naciones todas de alrededor y reuníos ahí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suba las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de las decisiones. Dice, hermano, cerca. Este valle es un preámbulo, digamos, sí está bien la palabra preámbulo antes de cumplirse lo que es Zacarías capítulo 14, porque aquí en Joel se nos habla nos dice todavía, porque cerca está el día. En ese valle, dice pues, cuando el Señor regrese y ponga los pies en el monte, pase el valle de Cedrón, definitivamente será y juzgará a las naciones que quisieron aniquilar a Israel. ¿Ves? Hay un temor. ¿Sabe cómo lo veo yo, amado hermano? No sé qué piensa usted. Pero cuando el pueblo de Israel estaba frente a Jericó, dentro de los muros de Jericó ya había temor. Ya había temor. Ya Dios había puesto temor de lo que iba a pasar. La gente ya lo sabía. Ya presentía. ¿Verdad? Porque comenzaron a oír cómo el Señor había rescatado al pueblo y los milagros y las plagas que hizo en la tierra de Egipto. Cómo cruzaron el mar. Entonces, Jericó ya lo sabía, ya había terror. Prácticamente la guerra ya estaba ganada. Fíjese, esto está sucediendo ahora. Muchos están sintiendo ese temor, que el juicio de Dios viene. Pero así como Rahab también, ella sabía, pero ella tuvo temor y abrazó al Dios de Israel, y por lo tanto el Señor
la salvó a ella, a su familia, pero tuvo que haber una señal. Ese listón rojo, así es, ¿va? Que figura de la sangre del cordero. Eso, a ella la salvó. Y todos los que estén dentro de tu casa serán salvos. Eso es lo que le falta a muchos que saben que el Señor viene, pero no lo creen, no quieren obedecer, quieren aceptar al Mesías, pero lo saben que viene. Dios les está dando una oportunidad. Todavía la sangre de Cristo todavía está vigente. No ha perdido fuerza ni la perderá nunca, ¿va? Pero en este atardecer de la gracia todavía está vigente. Ya vemos todo lo que sucede, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice. La puerta de la hermosa, ¿se acuerda de esa puerta? Esta puerta, la posición que tenía, mm, algunos rabinos creen que la puerta oriental era la llamada la puerta de la hermosa, ¿ves? Mira qué tremendo, algunas investigaciones relacionan la puerta de la hermosa con la puerta oriental en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Cuando él estuvo en la tierra. Entonces, en Hechos, capítulo 3, versículo 2, así lo tengo acá. Sí, Hechos 3:2 dice, junto a la puerta llamada hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, amor? En los versículos del 3 al 10 de ese mismo capítulo, dice la escritura. En esa puerta ocurrió un milagro, y usted lo conoce bien, pues lo vamos a leer. Dice, viendo a Pedro y a Juan, que habían logrado restaurar la puerta a los caballos, que todo va relacionado, ¿ves? Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. O sea, ¿qué es pedir limosna? Es pedir dinero, ¿va? Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, dinero. Pero Pedro le dijo, no tengo plata, ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciendo de la mano derecha, lo levantó al instante sus pies, y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Entonces veamos en resumen, este cojo, lo que estaba haciendo en la puerta de la hermosa, y entre paréntesis podemos poner la puerta oriental que daba al templo. Este cojo lo que estaba pidiendo era dinero, pero el Señor tenía un plan diferente para él, mucho mejor. ¿Ves? Dios no le dio dinero, ¿verdad? ¿A qué no le dio? No le dio nada, le dio algo mejor. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Igual nosotros a veces le estamos pidiendo cosas al Señor diferentes, ¿verdad? Y este mensaje, pues, hoy hablé con un pastor también en la mañana y me dijo prácticamente casi lo mismo. A veces nosotros solo le pedimos al Señor dinero, cosas terrenas, ¿no? Digo, cosas que definitivamente no son malas, ¿verdad? Porque con eso vivimos aquí en la tierra, ¿verdad? Sin dinero no comemos, va a ser. No compramos comida, necesitamos pagar aquí, digamos allá, ¿va? Pero a veces solo nos enfocamos a pedir eso, dice. Le pedimos mucho al Señor. Salud, dinero y otras cosas más. Cosas buenas. Pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo mejor del Señor para nosotros? Dice que el Señor lo que trae es la restauración de todas las cosas. Dice. Bien, Pedro y Juan le hubieran dado oro o le hubieran dado plata a este varón, pero eso no le hubiera quitado la cojera que tenía, ¿va? Era seguido limosneando toda la vida.
porque tarde o temprano eso se le verá gastado. Lo que hizo el Señor fue restaurarlo todo, todas las cosas. Solamente así él pudo entrar al templo. Cojo no entra. Bueno, digamos, figura del templo, digamos, es figura del cielo, ¿va? ¿Sí? Allá las moradas celestiales. Usted y yo, cojo, no podemos entrar ahí. Nadie. Tienen que ser restauradas todas las cosas, ¿ves? ¿Qué es lo mejor que tiene para nosotros el Señor? Restaurar todas las cosas. Pero la iglesia del Señor, en su mayoría, está coja, pidiendo solo dinero, dinero, dinero. Como dijo un, como dijo un pastor, ¿ves? Yo leí por ahí. No leí, lo vi, perdón, lo vi en video. Dice, yo tengo hijos en Argentina. Dice él, ¿va? Porque tengo iglesias allá. La ofrenda que se da en las iglesias de Argentina es para el pastor que está ahí, que tengo ahí. Él les dice hijos, ¿no? Pero el diezmo que les dan allá, las iglesias de Argentina, es para mí. Dice Elvis, todos los diezmos son para mí, porque yo les doy de comer. Hablando de la palabra, dice, yo les doy cobertura, dice, yo les doy mi manto, yo les doy mis bendiciones, entonces los diezmos son para mí. Entonces cuando yo veo esas cosas, puedo decir, está cojo, está limoneando enfrente. No está en una mala posición, podemos decir, viéndolo aquí en el panorama, ¿va? Profético que estamos viendo. Son hijos de Dios que se han desviado, ¿verdad? Tras la avaricia y la codicia. Están afuera de la puerta oriental o la puerta de la hermosa. Pues están cojos, pero no pueden entrar. Porque lo único que están va a pedir es limosna, dinero. Pero vienen siervos a la manera de Pedro y Juan, que son muy pocos, que no tienen que dar de eso, sino que lo que tienen van a dar, que es la restauración de todas las cosas. Hasta que sean restauradas van a poder entrar. Pero si no, permanecen afuera, amados hermanos. Las 5 vírgenes insensatas que no entraron a la puerta, se cerró, se quedaron fuera de la puerta porque estaban cojas. Ah, no entraron, se quedaron ahí afuera. Qué terrible, ¿verdad? ¿Dónde queremos estar nosotros? Definitivamente ya sabemos, ¿verdad? Cada quien sabe en dónde desea estar, ¿verdad? Entonces, viene un nuevo amanecer. Isaías capítulo 60, el versículo 1 al 3. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Lo que se habló en Joel, capítulo 3 y en Zacarías 14. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esa oscuridad de las naciones nos habla de la puerta oriental en el momento que el Señor va a juzgar a las naciones que querían aniquilar a Israel. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Eso nos habla del arrebatamiento, de la iglesia. Nosotros no vamos a estar en tinieblas, ¿eh? Más sobre ti, sus santos, sus elegidos, ¿va? La novia, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. Bueno, eso habla también cuando Israel sea restaurado, cuando no haya más contaminación de fornicación, de idolatría, de nada, Israel será luz nuevamente a las naciones. Ese era el llamado original del pueblo del Señor. Te he elegido a ti como un pueblo para que seas luz entre las naciones, Leo. Pero como lamentablemente el pueblo no quiso seguirlo a él, entonces el Señor los endureció, los dejó ciegos para no creer y levantó a los gentiles, a los benjamitas, ¿va? A renacer, para que ellos fueran luz entre las naciones. No quiere decir que nosotros ocupamos el lugar del pueblo de Israel, no. Dios nos dio la oportunidad de ser participantes. Fuimos injertados al buen olivo. Éramos un olivo silvestre que no servía para nada. Pero a través de ese endurecimiento el Señor nos permitió entrar a nosotros que éramos duros por naturaleza, ¿verdad? Pero creímos en el Señor y nos injertó. Entonces, ahora
como digamos, ex gentiles, ¿verdad? Somos luz a las naciones para provocar a celos a un pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Qué maravilloso, no nos creamos mejor que Israel, ¿no? Para nada, ¿verdad? Estamos alimentados de la misma savia, y la savia es figura de la sangre, ¿verdad? Somos alimentados de la misma sangre. Entonces dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Ahora, ese día, en la segunda venida del Señor, cuando Él venga físicamente, ponga los pies sobre el monte de los olivos, nos habla de que Él va a traer juicio, ¿verdad? Y va a traer restauración. Gloria a Dios. Ahora, la palabra oriente en hebreo es mitraj, ¿verdad? Con Z, mitraj, que viene de la raíz saraj, que significa irradiar, irrumpir, levantarse como el sol. Eso quiere decir así como el Señor se va a levantar, ¿verdad? Y entrará por la puerta del oriente. También a la novia de Cristo se le llama a levantarse. Levántate. Fíjese. El Señor se va a levantar, pero ahora el Señor nos está diciendo a nosotros, levantémonos, ¿eh? Levántate tú que duermes. Eso nos dice a todos. Recordemos que las 10 vírgenes todas cabecearon. Lo único que ayudó a las 5 prudentes que tenían aceite extra, ¿va? Pero todas cabecearon. Entonces el Señor nos dice a todos, levántate tú que duermes. O como dice Joel, un poquito más pesado, ¿va? Despertad borrachos, ¿va? Joel es un poquito más duro, ¿va? Entonces, amados hermanos, esta puerta oriental nos habla. No se les va a olvidar porque esto va a marcar un, un punto muy importante cuando veamos al final de todas las puertas el mapa que Dios trazó y el mensaje profético que tiene por cada puerta que vamos a ver. Va a ser maravilloso al final. Ya quisiera llegar para enseñárselos. Vamos con paciencia. Entonces, con esto terminamos la puerta oriental. En esta no había mucha información porque eh, creo que es necesario lo que Dios nos ha dado en este tiempo para conocerlo. En el transcurso de los estudios creo que Dios nos va a ayudar a todos a entender un poquito más. Pues hoy vimos la puerta de los caballos, maravilloso, y la puerta oriental. Quiere decir que ya estamos en la mitad de entender la profecía acerca de las puertas de Jerusalén. Ahora, amados hermanos, voy a hablar un poquito en los minutos que me resta. Yo les había comentado, eh, no todos me respondieron, ¿verdad? Pues está bien, o no pueden, o no había internet, no sé, ¿va? Pero yo les había comentado, les había preguntado qué pensaban de Martín Lutero, porque para mí también era algo nuevo. No, yo no sabía, yo no lo sabía, ¿ves? Déjenme decirle, van, tal vez esto ¿cómo se dice? Revolucionar nuestra mente, pero yo creía que Martín Lutero había salido de la religión católica para recibir a Yeshua como debe ser y ya no seguir en lo mismo. Pero lamentablemente no fue así, ¿ves? Martín Lutero nunca dejó de ser católico, ¿ves? Nunca lo dejó de ser. Fue alguien camuflajeado, ¿ves? Y nuestro pastor Luis dijo algo muy importante. Yo no entré al estudio el domingo, pero escuché los audios. Y que justamente el pastor Luis dijo ahí que Hitler tomó de sus anotaciones eh, para llevar a cabo toda la matanza del pueblo de Israel en el exilio. Dice una frase, nunca se podía mencionar el nombre de Martín Lutero con el nombre de Hitler juntos, nunca se podía mencionar hasta ese momento. Pero eso no fue de parte de enemigos, sino que todo fue el cumplimiento profético de la palabra de Dios.
Y eso vamos, lo poquito vamos a ver, para que usted pueda ver que así como ese hombre se infiltró, en este tiempo también hay muchos, te lo digo, muchos jesuitas camuflajeados como cristianos dentro de las iglesias, recabando información para ver cómo la iglesia del Señor, digamos, está o sacando todo lo que ellos han metido o lo están asimilando todas las enseñanzas. Incluso se han metido, amados hermanos, a ser líderes de algunas iglesias y no saben que no son convertidos. Como dice la escritura, es pura cizaña, pura maleza. Pero como no hay discernimiento espiritual, siervos, no hay nada. No, como creo que les compartí hace tiempo, ¿va? Un mensaje, un pensamiento. La iglesia no tiene el don de discernimiento espiritual. No hay. El único recurso que tiene, por gracia de Dios, es las escrituras. Deberíamos de tener las dos, ¿va? Discernimiento espiritual y las escrituras, pero lamentablemente solo tenemos uno. ¿Por qué razón? Porque la generación que ha crecido en este tiempo de creyentes es una generación que está muy torcida y que lo que hace para Dios lo hace divorciado del Espíritu de Dios. Hay un divorcio y ni siquiera se ha notado eso, porque Satanás se ha levantado para hacer un cristianismo similar, tan parecido al original, que si se ponen los dos a la par no hay ninguna diferencia. ¿Ya? No hay, ese es lo peligroso, ¿verdad? Entonces, por eso el pueblo de Israel, vimos, lo puse en algún tema anterior, un pueblo sufrido, un pueblo sufrido. No crea que a veces no, no doy los temas, sino que yo pongo 3 temas, pero en el transcurso de los estudios que tenemos vamos introduciéndolo, ¿verdad? Entonces vimos el pueblo de Israel sufrido. ¿Por qué razón? Dice la escritura en Lucas capítulo 19, versículo 43. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Vimos en un tema, no seáis estrechos de corazón. ¿Se acuerda que vimos eso? No seáis estrechos de corazón. Entonces dice la Biblia acá, versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nos habla que el Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron o no le conocieron. Esta es palabra de Dios, es una palabra profética aparte de Dios que se cumplió al pie de la letra sobre el pueblo de Israel. Dice Levítico 26:33, a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra quedará asolada y desierta, vuestras ciudades. Fue lo mismo que leímos anterior en Lucas, ¿va? Deuteronomio 28:25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás de ellos. Serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Todo esto se cumplió cuando Israel estuvo 1900 años, casi 1900 años, esparcido entre las naciones. Lo vimos y vuelvo a repasar, y lo vimos en la vida de la familia de Elimelech, con sus 2 hijos. Fueron dados a la muerte, estuvieron enfermos y débiles en esos casi 1900 años esparcidos entre las naciones. Fue lo que Dios habló en estos pasajes. Desenvainaré la espada en pos de vosotros. La desenvainaré. Y el Señor dijo que entre las naciones Él los iba a entregar siempre derrotados delante de sus enemigos. Aunque ellos se levantaran por un camino por 7, ellos iban a salir huyendo, ¿ves? Y serían el espanto de todos los reinos de la tierra.
Cuando veo todo, le digo hasta este tiempo lo que sucedió con el pueblo de Israel en la expansión, para mí es espanto, yo no lo puedo creer. Cómo las naciones, cualquier cosa mala que pasaba entre las naciones, la culpa, los judíos. Pasó lo malo allá, ¿por qué hay un terremoto? Por los judíos. Toda era la culpa, pero eso se da al cumplimiento de estas escrituras. Miren qué terrible. Mateo 27, 25. Bueno, ese es un pasaje que conocemos, ¿verdad? En un momento, fíjense, este pasaje o esta escritura se da por un momento de un odio profundo y desenfrenado por Jesús a causa del mensaje que Jesús estaba trayendo. Ellos dijeron ante Pilatos y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, Dios tomó la palabra, ¿va? Rechazaron al Mesías después de 33 años. Siguieron pagando las consecuencias y después de casi 1900 años siguieron pagando las consecuencias. Sea sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. Mire que no supieron, ¿va? El odio les bloqueó el entendimiento y no entendieron lo que estaban diciendo. Rechazaron al Hijo de Dios y sobre eso trajo las consecuencias, ¿verdad? Sobre los hijos hasta el día de hoy. Y esto mismo lo dijo también en Deuteronomio capítulo 18, para que vea que no es algo nuevo que Jesús dejara escrito en Mateo 27, 25. No, eso ya estaba escrito en la Torá. Es que el Antiguo y el Nuevo Testamento no pueden estar separados. ¿Sabe qué cosas he escuchado yo? En algunas reuniones que he tenido. Dicen uno, yo ya no creo ni leo el Antiguo Testamento. Eso ya pasó, eso ya no sirve. Yo solo leo lo que Jesús dijo o del Nuevo Testamento. Lo de a mí, lo del Antiguo Testamento ya no funciona. Bueno, dijo yo, ya es su problema, ¿va? No quieres saber nada del Antiguo Testamento pensando que eso ya pasó a la historia, ¿no? Jesús dijo acá, dejó escrito acá en Mateo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero esto no es algo nuevo, eso ya estaba en la Torá escrito, lo que pasa es que es muy difícil comprender lo que el Antiguo Testamento dice. El Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento, pero cuando Dios nos ayuda a entender, queremos ver a Cristo en el Antiguo Testamento, pues Dios nos va a ayudar a comprender. Pues mira lo que dijo Deuteronomio 18, 18 y 19. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, hablando de Cristo. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncia en mi nombre, ponga atención en la última frase, yo le pediré cuenta. ¿Qué dijeron los anteriores? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿va? Rechazaron, no creyeron en el mensaje que Jesús traía de restauración, no le creyeron. Incluso dijeron, no queremos que Él reine sobre nosotros, lo rechazaron. Bueno, no lo recibieron, está bien, dice el Señor, yo les pediré cuentas, dice. A la gran, pero ¿cuántos años, hermano? Casi 2000 años les ha pedido cuentas, ¿no? Eh, es mucho, ¿va? Mm. Dios sí tomó en serio su palabra. Dice, ¿y cuántos judíos no han muerto, mamá? Un montón, chicas. No se me ha quedado todo, hermanos. Digamos los números. Lo que voy a hacer cuando llegue a ese punto, leérselos, ¿va? Porque es una infinidad de Elimelech que murieron en el exilio, ¿va? Una infinidad, nada más. Dice Lucas 19, 43 y 44.
Estas palabras se cumplieron, fíjese, pues, cuando Nerón se quitó la vida. Dice que quedó los nombres es muy difícil para mí, Vespasiano. Dice que dejó el último acto de la guerra con los judíos a su hijo, Tito. Nuestro pastor es más experto en esto, ¿verdad? Pero yo estoy aprendiendo, ¿sí? Dice que dejó a su hijo Tito, dijo, quien en la Pascua del año 70 ordenó el inicio del asedio de Jerusalén, determinando la construcción de una muralla de estacas alrededor de la ciudad, con 7 kilómetros de largo, construido en tan solo 3 días para impedir la fuga de los sitiados y obligarlos a rendirse. Entonces, esto que le leí ahorita fue el cumplimiento de estos pasajes. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, es lo que hizo este emperador Tito, con esa cerca, con estacas de 7 kilómetros de largo. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, dice. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. ¿Qué dice ahí? Para obligarlos a que nadie saliera y se obligaran a rendirse. A tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Fíjese, piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste, vuelve a mencionar, el tiempo de tu visitación. Fue lo mismo que leímos anteriormente, ¿no? En Deuteronomio, ¿verdad? Como de 18, 19, como no recibieron las palabras del profeta que el Señor iba a levantar después, como tú le dice a Moisés, ¿verdad? Que hablando del Mesías, yo les pediré cuenta por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Y mire, pues, se cumplió que lo cercaron. Y después, la historia cuenta, fíjese, es lo que dice, que estos sitiadores utilizaban la crucifixión en gran escala, colgando en troncos de árboles a todos los judíos capturados, hasta que un inmenso bosque de cruces fue levantado en torno de Jerusalén, y ya no había ningún árbol cercano. Luego corrió el rumor entre las legiones de que los fugitivos hambrientos tragaban piezas de oro para recuperarlas más tarde si llegasen a escapar. Miren, algunos judíos hacían eso, ¿eh? Pues si lograban escapar. Pero esto, dice, dio lugar a un nuevo método de exterminio. A golpe de espada, los soldados furiosos abrían el vientre de las víctimas que aún vivían en busca de los supuestos valores. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. No solamente se cumplió literal hablando de los muros, sino que lo que se tragaban se lo sacaban todavía. No, no. Mira hasta dónde se llevó el cumplimiento de la palabra profética. Y le voy a leer un poquito más de esto. El terrible cerco de Jerusalén duró 5 meses de sufrimientos indecibles. Durante este periodo, 600,000 cadáveres fueron arrojados fuera de la muralla de la ciudad. La peste y el hambre se encargaron de diezmar a cientos de personas cada día, y muchos se pusieron de camino a la tumba incluso antes de haber llegado su hora. Cuando la ciudad cayó, dejó alrededor de 1,100,000 muertos, y por una sola de sus puertas fueron sacados 115,000 cadáveres. De los 97,000 sobrevivientes, la mayoría fueron llevados a Roma. Muchos fueron regalados a los de la élite del imperio para morir más tarde en las arenas como gladiadores, en espectáculos públicos, y miles de personas fueron enviadas para realizar trabajos forzados en Egipto. Fíjese, amado hermano, es lo mismo que dice Lucas, ¿no? 44. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces se da cuenta, mi amado hermano, que Dios cumplió su palabra. No es porque Él
le gustó ver sufrir a su pueblo, no. Fue por la dureza del corazón de ellos por no recibir las palabras de Yeshua. Es de todo lo que pasaron. Y esa es una parte de lo que les voy a compartir en los próximos estudios. Cosas terribles aún más. Si esto que leímos es terrible, lo que falta es como si fuera una película de terror, ¿verdad? Pero ahora le quiero enseñar. Mire, pues, sobre este varón, ¿verdad? A lo menos yo creía que él había reformado la iglesia, protestante. Ahora ya sé por qué le dicen protestante, ¿ves? A lo menos yo no soy protestante, va a ser, ni usted tampoco. Pero mire, pues, este hombre, Martín Lutero, escribió un libro, y ahí está abajo, sobre los judíos y sus mentiras. Dice que este libro es un tratado antisemita. Entonces, cuando yo leí, investigué esto, dije, "Oh, este hombre era un antisemita". Al principio se hizo pasar como un hombre cariñoso, defendiendo al pueblo de Israel como lo hizo Rusia, ¿ves? Mire, mire todo lo que Dios me ha llevado a investigar. Gracias a Dios por el internet, ¿va? Si no hubiera internet, creo que no supiéramos nada tampoco. Rusia va a invadir en un tiempo no muy lejano a Israel, téngalo por seguro. Ese es su plan. Pero imagínense, para que Israel se formara un estado, Rusia estuvo a favor. Fue uno de los que estuvo a favor para que Israel tomara su estado, ¿viste? Pero todo eso es una trampa, ¿viste? Es algo terrible. Se lo voy a compartir también. Quédese a la espera, pero me sorprende mucho. He estado estudiando un poquito sobre Gog y Magog y ahí es donde me he estado descubriendo eso, ¿viste? Pero mire, solo este hombre era un antisemita escrito por el líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero. En este escrito se manifiesta la visión final de Lutero sobre los judíos, que al principio había sido como considerada y amable y que se podría resumir con este fragmento de sus cartas. La conversión de los judíos será únicamente obra de Dios, es operando desde adentro y no el hombre trabajando desde afuera. Cuando usted lee ese pedazo, digo, bueno, está bien, ¿va? Porque así tiene que ser. Dios dice que va a restaurar a su pueblo internamente y es el único que lo puede hacer. Pero dice, también condenó el trato inhumano hacia ellos y pidió a los cristianos que lo trataran como mayor amabilidad. Qué excelente, ¿va? Todos diríamos amén, ¿va? ¿Sí? Pero dice que al final de su vida, sus posturas fueron diferentes. Tras no lograr convertirlos, dice, al luteranismo, empezó a proponer su persecución. Entre otras cosas, propone que las escuelas o las yeshiva y sinagogas judías debían ser quemadas, que sus libros de oración debían ser destruidos, prohibir que los rabinos prediquen, incendiar sus hogares y confiscar sus ingresos y propiedades. Al final mostró su verdadera cara, vacíos, pero al principio se portó amable y amoroso. La iglesia católica tiene bajo sus, eh, digamos, su historia la muerte de mucho pueblo del Señor. Pero como ahorita no tiene poder, va, entonces se muestra amable, la que recibe a, a cualquiera. Y ya no le dice protestantes a los cristianos, sino le dice hermanos separados. Se ha portado la amable, la que acobija a todos, pero no es de confiar, porque sus intenciones que han traído de mucho tiempo atrás siguen siendo las mismas. Por ejemplo, el fundamentalismo de ella es que ninguna herejía, ninguna otra religión puede ser introducida y aceptada solo la religión de ellos. Cualquiera que se oponga a lo que se enseña en la Iglesia Católica, debe ser aniquilado. Pero como no tiene el poder todavía, se hace pasar como alguien amable y amistoso. Pero téngalo por seguro que al final, en la tribulación, gran tribulación, va a suceder lo mismo que sucedió con este varón. Va a dar persecución.
confiscar sus ingresos y propiedades. Cualquiera que no acepte, la marca. Lo mismo. Todo va encaminado a ese tiempo. Fíjese. Entonces aquí podemos apreciar algo, es lo que vimos la vez pasada. Donde está la cerda, abajo usted puede ver a dos judíos, junto con cerdos chiquitos, ¿verdad? Mamando ¿cómo se le puede decir? Mamando los pechos, ¿verdad? No puedo decir pechos, no sé cómo se puede decir eso, pero alimentándose de la cerda. Fíjese. Y en la otra imagen es la portada del libro de Martín Lutero, ¿ves? A mí me abrió los ojos el Señor al saber que muchas veces aquí en Guatemala, no sé si es en octubre, ahora está mi hermana Ingrid que me puede ayudar ahí, que en octubre se habla, se le hace homenaje a este hombre, Martín Lutero, por la Reforma Protestante. Yo no quiero tener nada que ver con eso, ¿no, hermano? Alguien que estuvo matando y dando órdenes y dejando pensamientos en contra del pueblo del Señor, yo no quiero tener parte ahí. Yo me arrepiento a veces. Yo quisiera aprender eso, pero ahora no quiero saber nada, siervos. Dios guarde, quiero estar del lado del pueblo del Señor, como lo hizo Ruth. Bien has hecho que has venido a refugiarte bajo las alas del Altísimo. Yo he oído lo que has hecho con Noemí. Yo he oído, dijo vos sabía. El Señor sabe si usted y yo apoyamos a Israel con nuestras oraciones y bendiciendo lo que Dios traiga salvación a ellos, Dios lo sabe. Y se siente contento de que nosotros estemos a favor de su familia, pues, de sus hermanos. Recordemos lo que estaba viendo en José, ¿verdad? José reconoció a sus hermanos, pero ellos todavía no lo reconocen, ¿verdad? Pero el Señor sabe que son sus hermanos. Hasta que no vea la cara de Benjamín, pues, gloria a Dios, ya va a vernos, ya el Señor anhela ver nuestro rostro vacío. Hasta que no vea la cara de Benjamín. No quiero que vuelvan a poner un pie acá. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios que Judá hizo ese pacto con Jacob. Si no hubiera sido por el cetro de Judá, no se llevan a Benjamín, fíjese. Esa promesa maravillosa de Génesis 49, el cetro de Judá no ha sido quitado. Por eso usted y yo estamos acá, por la gracia de Dios y por la gracia que Dios extendió a Judá, al pueblo judío, ¿ves? La salvación viene de los judíos. Imagínense, porque de los judíos nació el rey, nació el Mesías. Israel por sí mismo no puede traer salvación ni dar justicia a las naciones, sino es por medio del que vino de Judá, que es Jesús, nuestro Yeshua, Hamashiach. Por medio de él, entonces sí podemos nosotros tener salvación. Israel puede dar salvación, pero por medio de Yeshua, ¿ves? Pero por sí mismo no, porque la higuera es torcida. No se puede. Qué tremendo, ¿ah? Y nuestro pastor Luis tiene toda la razón lo que dijo, que Hitler usó los escritos de Martín Lutero para llevar a cabo el holocausto. Eso es así, siervos amados. Eso es así. Dice que tan fácil encuentro acá para que se lo pueda leer. Vamos a ver. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que decía este hombre? Lutero decía que las sinagogas y las escuelas rabínicas tenían que ser pasto del fuego, dice. Todos sus libros de oración destruidos, no podían ni predicar. Pero mira lo que decía, no se les puede mostrar ninguna piedad ni misericordia. No se les podía, no se les podía. ¿Y sabe cómo le decía Lutero a los judíos? Estos infectos gusanos venenosos. Imagínense, imagínense, amado hermano. Y todos le hacen homenaje a Lutero, la mayor parte de creyentes de aquí. Bueno, hablo aquí de Guatemala. Pues. Hay un famoso canal aquí en Guatemala 27, que es lo que hace, hablando de Lutero. A mí qué me importa eso, fíjese, Dios. ¿Cómo le va a decir uno qué maldición se echan, ¿no? Infectos venenosos? ¿Ves? ¿Cómo le dice eso solo a alguien que no es nacido de nuevo? Por eso les digo yo,
nunca dejó de ser católico, nunca, jamás. Y eso es lo que se está haciendo en este tiempo. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero nunca han dejado de ser lo que son, moabitas. Moabitas, no dejan de ser moabitas. Falso cristianismo. Decía que se debían preparar para el trabajo forzado y expulsarlos definitivamente. Y se llamaban. Y sabe que, para terminar, decía este hombre, seremos culpables de no destruirlos, dijo. O sea, el objetivo era matar y extinguir al pueblo del Señor. Ahora, yo les envié hace tiempo un PDF del libro que se llama Cortinas de Humo. No sé si lo leyeron o lo descargaron, no lo sé. Los voy a volver a mandar. Pero ese libro es escrito por un ex jesuita que se convirtió a Yeshua y nos da la evidencia de que todas las cosas son ciertas. Ahorita el enemigo ha utilizado una cortina de humo para que no podamos ver, ¿sí? No podamos ver la trampa que se está haciendo para la iglesia en este tiempo, de herejías cristianizadas metidas en las iglesias, ¿ves? Gracias a Dios, ¿ves? El domingo fui a una iglesia, me invitó mi amigo que es pastor, y las 2 veces que he ido, se hicieron rifas dentro de la iglesia, rifas de la iglesia, cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Pero como yo no soy miembro de ahí, pero en este culto del domingo, cuando hicieron eso, yo sentí en mi corazón que esto no es de Dios, dije, en vez de ser de bendición, está contaminando la iglesia. Pero yo no puedo decir nada porque soy invitado, pues. Pero mire cómo Dios es bueno, ¿ah? Dije, que Dios nos ayude. Que si hoy mi amigo que es pastor me invitó a desayunar hoy a la iglesia que fui y empezamos a hablar, ¿va? Compartir un poco la palabra y todo. Y qué bueno que salió el tema. Y me dijo, fíjate que yo estoy un poco molesto, me dijo, por lo que se está haciendo en la iglesia, me dijo, de las rifas. Qué bueno que me hablaste de eso, le dije yo a él, nada de eso no le agrada a Dios, es Babilonia, vos, se está metiendo a la iglesia y te va a contaminar la iglesia. Y vas a ver que vas a ser como las demás iglesias. Entonces, ya que no se haga eso dentro de la iglesia, es un culto glorioso y para venir a terminar de hacerlo con cosas sucias. Sí, yo me enojé y voy a hablar, me dijo. Que se enoje la gente, pues decirlo, que ya no lo hagan. Y sabes, me dijo, Dios me había bendecido, me enviaban amigos que sin yo pedir nada de parte de Dios me enviaban ofrendas para el trabajo en la obra, pero desde que empecé a hacer eso y permití hacerlo, se me cerraron las puertas. A ver, le dije, por unas migajas, estás perdiendo la bendición que Dios te estaba dándole. Entonces, te lo digo yo enfrente porque estamos solos, Leo, pero en la iglesia no te iba a decir nada, Leo, porque por respeto, que es la segunda vez que llego. Pero qué bueno que Dios habló a tu corazón. Imagínate, yo le traigo este ejemplo. ¿Por qué? Porque no podemos estar en contra de Dios, siervos, ni en contra de su pueblo, no podemos. Como lo hicieron estos hombres que al principio decían, solo Dios puede cambiar a los judíos. Nosotros no podemos. Solo, y que no los maten, que hay que ayudarlos como hermanos, pero como no hicieron lo que querían, convertirlos al cristianismo, porque si los atrapaban, decía, bueno, si reniegas tu fe, te vamos a tener misericordia, solo te vamos a ahorcar o a estrangular, no te vamos a quemar. De alguna u otra manera los iban a matar. Entonces, por eso les pregunté, unos hermanos, que sabían ustedes de este hombre, y yo les comparto lo poco que encontré. Bueno, solo con estos pensamientos que él hizo en sus escritos, sabemos que no era un hombre de Dios. Y dicen que, amados hermanos, qué impresionante, porque este libro lo tomaron como una referencia, porque el holocausto no fue hecho de la noche a la mañana. Hubieron muchos años atrás de planificarlo para llegar a ese momento, pero tomaron como base, fíjese pues, tomaron como base
los escritos de Martín Lutero. Razón tiene nuestro pastor. Tomaron como base para ir metiéndose y adoctrinando para llegar a esa matanza. ¿Cómo se llamaba este científico? Albert Einstein, ¿va? Muchos dicen que era judío, pues eso no era nada, siervos. Él estaba en contra del pueblo del Señor. Ahí les voy a mandar lo que dijo, porque no lo tengo acá. Yo lo leí, lo voy a buscar, otra vez se me perdió, ¿ves? Pero yo lo leí. Todos decían que Albert Einstein era judío y que no sé qué. No, eso no era nada, siervos. Ese era un antisemita también. Lo único que me acuerdo de lo que él dijo fue que dijo, ojalá que el pueblo judío no se reproduzca más, dijo. Imagínense, ¿verdad? Es una plaga. ¿Cómo vamos a decir eso? Y todos creemos que eran hombres, ¿verdad? Que venían de Dios. Dios nos está abriendo los ojos a través de su palabra y a través de lo que podemos investigar antes de que desaparezca el internet, ¿verdad? Yo me puse un poco tenso de saber que en Chile ya no iba a haber internet. Digo, "Pues, si pasa acá, yo no sé qué va a pasar, va. Comunicado, ¿va, cielos? Pero por la información que podemos adquirir, mientras se pueda, infórmese, investigue todo en base a la escritura, siervos. No agarre cualquier información y la vaya, como dice, a repetir como un loro, ¿va? Sino, bueno, yo leí esta historia, bueno, tiene que estar en la escritura, ¿va? Ahí tiene que estar. Si no está ahí, pues no sirve, se desecha. Entonces, amados hermanos, perdone que me tomé un poquito más del tiempo, pero era necesario que usted supiera esto. Faltan muchas cosas que le voy a compartir, así que oren por nosotros, oren por el grupo, por nuestro pastor. Así que Dios me los bendiga. Y el tiempo para la hermana Silvia. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por este estudio precioso de la palabra de Dios que realmente, familia, ha tocado nuestros corazones, nuestra vida. Dios ha hablado una vez más a nuestras vidas y hemos aprendido muchísimo en el día de hoy. Que Dios siga bendiciendo a nuestro pastor, Estuardo Revolorio, lo siga usando. Yo siempre digo que estos estudios son a nivel de instituto bíblico, con una diferencia, que usted en el instituto bíblico paga y aquí es gratis, totalmente gratis. Así que los invitamos a todos los hermanos que puedan entrar, aprovechen este tiempo. Igual hay muchísimos estudios también muy explicados, miren hermanos, muchísimo. La verdad que nosotros hemos sido muy bendecidos con todos estos estudios y queremos también que ustedes reciban esa bendición. Le damos la gloria y la honra siempre a Dios, ¿verdad? Porque sin Él no somos nada. Así que siempre recordemos eso, que nos tenemos que humillar delante de Dios para que el Señor nos use. Y no pensando que es con nuestra fuerza, sino que es el Señor quien hace todo esto tan bello y posible, ¿verdad? Y que podamos crecer cada día más. Bueno, familia, este es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo. No dejemos para mañana. Hoy es el día. Santifiquemos nuestras vidas y consagrémonos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor, es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te pido que repitas conmigo esta humilde y sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones por todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a esta familia preciosa, a la familia de Dios, una familia nueva en Cristo Jesús. Busca una iglesia donde congregarte y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso y nos quedamos posteriormente un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Así que los invitamos a que nos acompañen.
Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se ha tomado el tiempo de reunirse hoy, aquí con nosotros, y por todas aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.